diferencia del procedimiento administrativo respecto del procedimiento penal en materia de contrabando? Mira, ese tema, al igual que todos los de derecho penal fiscal, es muy apasionante, porque en antaño siempre se había sostenido, si no mal recuerdo, el artículo 90 del Código Fiscal de la Federación, y relacionado con el 74, que precisamente eran dos procedimientos independientes. Esto surge a raíz de que querían decir que no se violaba el artículo 23 constitucional, porque decían, no, son dos procedimientos aparte, uno no influye sobre el otro, ¿no? ¿Y qué es lo que pasaba? Llegábamos a ese absurdo, ¿no? Llegábamos al absurdo de que yo tenía mi sentencia, donde decía nulidad lisa y llana del crédito fiscal, y por otro lado podía tener mi sentencia condenatoria de años de prisión, más la reparación del daño, pagar el impuesto, que en aquellas ocasiones todavía en algunos casos recuerdo que no estaba señalada la reparación del daño en la parte penal. Digo, para esos delitos, porque la reparación del daño ya está desde hace mucho. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Yo tenía mi sentencia del Tribunal Fiscal, por ejemplo, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, hoy, y me decía nulidad lisa y llana, y en penal estaba condenado por el mismo hecho. Se dijera lo que se dijera, si había una contradicción de hecho. No puedo decir de otra forma. ¿Y qué es lo que se logró? Y digo, bueno, al menos tenemos eso. Que si en la actualidad yo tengo una resolución en vía administrativa firme, donde se diga precisamente que no hay un crédito fiscal, yo con esa resolución, con esa prueba, yo la incorporo en la vía penal. Y si está todavía a nivel del Ministerio Público, tiene la obligación de terminar con el asunto. Y si ya está para dictar sentencia, bueno, el juez tiene la obligación de sacar una sentencia absolutoria. Entonces ahora es un gran avance. Claro, nada más que hay que ser claros. Si yo obtengo esa resolución en vía administrativa, nulidad lisa y llana, pero no es de fondo, es decir, por revelaciones del procedimiento, por alguna cuestión procesal, yo gané el asunto, entonces el juez penal no está obligado precisamente a acatar esa resolución, esa prueba. Entonces, aquí surge una interrogante respecto a lo de la nulidad lisa y llana y una nulidad para efectos, ¿no? Entonces, entenderemos que puede existir una nulidad lisa y llana por cuestiones de forma. Claro, si se puede obtener una nulidad lisa y llana por cuestiones de forma o de competencia, por ejemplo. La competencia puede darme una nulidad lisa y llana, pero ¿qué es lo importante? Que no resolvieron de fondo si yo debía un crédito fiscal. Eso es más razonable. Entonces es lógico que yo lleve esa prueba y la incorpore al procedimiento penal, no me la van a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque no se resolvió de fondo. Aquí la condicionante es que se haya resuelto de fondo para que yo incorpore esa prueba y el juez me tenga que absolver en la vía penal. Eso es muy importante. Y una cuestión también que yo nunca he estado de acuerdo, supuestamente son dos procedimientos independientes, pero da la casualidad que si yo quiero alegar una cuestión de competencia, por ejemplo, de una resolución en la vía administrativa o de una actuación, tanto en contrabando como en defraudación fiscal, siempre le contestan a uno. Eso lo debes o lo debiste haber hecho valer en la vía administrativa. ¿Por qué? No están diciendo que son dos procedimientos diferentes. Entonces el juez penal tendría que entrar al estudio de esos agravios o conceptos de violación posteriormente y no lo hacen. Una por desconocimiento y otra porque se ganarían muchos asuntos para el particular. Y eso es indebido porque no ellos mismos están diciendo, también la Corte, que son dos procedimientos diferentes. Entonces el juez penal tendrá que estudiar cuestiones de competencia, cualquier otra cuestión. Por ejemplo, se me ocurre, en materia de contrabando, siempre hay un agravo que en vía administrativa se hace valer, casi siempre, que las actas fueron discontinuas
yo tengo 5 días, ya veremos si son hábiles o no, para poder yo actuar y seguir emitiendo actas parciales en materia de contrabando, en lo que llega el dictamen, por ejemplo, del laboratorio. Y en ese momento, si yo me paso o hago de forma discontinua esas actas parciales, es decir, empecé el día de hoy y mañana no hago acta, la hago pasado mañana, y hay una discontinuidad. La regla es de que yo el día que inicio y el día que termino, pero se permite porque a veces hay mercancías de difícil identificación que se requieren, por ejemplo, del laboratorio. Pero esas situaciones hay que tomarlas muy en cuenta. Yo estoy en el supuesto que ni siquiera llevé el procedimiento administrativo, se fueron directamente al penal. ¿Yo por qué no voy a poder hacer valer eso ante el juez penal y decir que esas actas fueron discontinuas? Por lo tanto, no tiene valor probatorio. Pero no, ahí sí, cada autoridad supuestamente tiene su competencia. Yo considero que no, porque con esas pruebas es con las que me van a sacar la pena, me van a sacar mi sentencia condenatoria y que yo repare el daño. Pero así es, la práctica así es, y así ha dicho el legislador, que son procedimientos independientes y la Corte lo ha avalado. Entonces, los criterios de los jueces son, no, eso es cuestión administrativa, aunque estés en un procedimiento penal, eso tú tienes que hacerlo valer ante la autoridad, en este caso del SAT. Y aquí este tipo de cuestiones no. Y ahí donde muchas veces está que yo ganar o perder el asunto, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, actualmente sí puede existir una gran relación. La otra relación, y con eso terminamos, sería que sin vía administrativa, lo que comentábamos en cápsulas anteriores, me requieren, por ejemplo, en una revisión de gabinete, ciertos documentos, cierta información, y esa misma documentación la usan para vía penal, pues claro que también hay una relación, porque están ocupando las mismas pruebas en ambas vías, ¿no? Ya veremos, o ya lo comentamos, que a criterio de la voz sí se viola el derecho de no autoincriminación. Pero bueno, como podemos observar, en materia de contrabando, existen muchas figuras muy diferentes al derecho penal común. Por eso es lo bonito de esta materia. Y como entra la materia fiscal, ¿no?, la materia aduanera, la constitucional, hay un sinnúmero de materias que convergen en este tipo de procedimientos. Por eso es que a veces yo puedo ser penalista y decir, yo puedo llevar ese procedimiento, pero si yo no conozco la materia aduanera, estoy poniéndole la soga al cuello a mi cliente. Por eso quien litiga en estas materias por lo menos debe tener las nociones básicas y un poco más del derecho aduanero y debe dominar el derecho penal para una verdadera defensa, ¿no?, técnica y adecuada. Pues, mis queridos amigos, eso es lo que les puedo decir de la dependencia o independencia de los procedimientos administrativos y penal en materia de contrabando.